Hola a todos. Hoy me gustaría hablarles sobre la falsa pandemia de gripe porcina que tuvo lugar en Estados Unidos en 1976. De hecho, en ese país, una joven recluta militar murió oficialmente a causa del virus H1N1. Entonces, la religión vacunal pasteuriana se puso en marcha. Las autoridades médicas decidieron vacunar a toda la población de Estados Unidos, es decir, a más de 200 millones de personas. La campaña de vacunación solo duró 2 meses y medio, ya que los efectos secundarios fueron muy graves y solo 40 millones de personas fueron vacunadas. Bueno, solo. Aún así, es mucha gente, pero afortunadamente menos de lo previsto. Miren este reportaje de 1979, es decir, 3 años después de lo que ocurrió en el canal CBS, uno de los más reconocidos de Estados Unidos en esa época. Creo que verán similitudes con lo que vivimos en 2021, pero también ahora, con esta presión incesante para inocular las vacunas contra el papilomavirus o la gripe o quién sabe qué más. Los veo enseguida después. La temporada de gripe ha llegado. ¿De qué tipo vamos a preocuparnos? Estos datos, ¿y qué tipo de vacuna nos van a recomendar tomar? ¿Recuerdan el pánico en torno a la gripe porcina en 1976? Ese fue el año de las epidemias. El gobierno nos dijo a todos que la gripe porcina podía volverse mortal y propagarse por todo el país. Y Washington había decidido que cada hombre, mujer y niño del país debía vacunarse para evitar una epidemia nacional, una pandemia. Pues bien, 46 millones de nosotros recibimos dócilmente la inyección. Y ahora, 4.000 estadounidenses reclaman daños y perjuicios al Estado por un monto de $3.500 millones debido a lo que les sucedió después de recibir esa vacuna. De lejos, la mayoría de las denuncias, es decir, 2/3, se refieren a daños neurológicos e incluso muertes que supuestamente habrían sido provocadas por la vacuna contra la gripe. Retomamos la historia. En 1976, cuando la amenaza del virus de la gripe porcina parecía realmente seria. Este virus fue el origen de una pandemia en 1918 y 1919. Esto provocó más de 500.000 de muertes en Estados Unidos, así como 20 millones de fallecimientos en el mundo. Así, el gobierno estadounidense puso en marcha su maquinaria de comunicación para incitar a toda América a protegerse contra la amenaza de la gripe porcina. La gripe es algo serio. Durante las grandes epidemias de gripe, millones de personas se enferman y miles mueren. Pues bien, este año, usted puede protegerse. Las vacunas son seguras, fáciles de tomar y pueden protegerle contra la gripe. Así que, arremánguese y protéjase. Una de las que se arremangó fue Judy Roberts. Ella estaba en perfecto estado de salud, una mujer activa, cuando, en noviembre de 1976, recibió su inyección. 2 semanas después, dice ella, empezó a sentir un entumecimiento que subía por sus piernas. En ese momento, lo tomé a broma. Le dije a Billy, si esto sigue así, para el viernes estaré entumecida hasta el cuello. La semana siguiente, estaba totalmente paralizada. Tan paralizada, de hecho, que tuvieron que operarla para que pudiera respirar. Y durante 6 meses, Julie Roberts fue tetrapléjica. El diagnóstico, un trastorno neurológico llamado síndrome de Guillain-Barré, o SGB para abreviar. Estas enfermedades neurológicas son poco comprendidas. Afectan a las personas de diferentes maneras. Como pueden ver en estas grabaciones caseras hechas por un amigo, la parálisis de Judy Roberts la obligó a permanecer principalmente en silla de ruedas durante más de 1 año. Y esta enfermedad incluso puede ser mortal. De hecho, actualmente hay 300 demandas pendientes por parte de familias de víctimas del SGB que supuestamente fallecieron como consecuencia de la vacuna contra la gripe porcina. En otras víctimas del SGB, los efectos incapacitantes disminuyen y casi llegan a desaparecer. Pero para Judy Roberts, el regreso a una buena salud fue doloroso y solo parcial. Ahora, noto que tu sonrisa, Judy, está un poco tensa. Sí, es cierto. ¿Es diferente de antes? Muy diferente.
Tengo una movilidad muy reducida en los labios y no puedo beber con pajilla del lado derecho. No puedo soplar las velas de cumpleaños. Ya no silbo, lo cual le agrada a mi marido. Quizás le resulte un poco difícil responder a esta pregunta, pero ¿ha recuperado tanto como podía recuperar? Sí, así es. Entonces ahora tendrá que usar férulas en las piernas por el resto de su vida. Sí, la debilidad de un momento permanecerá, y también las férulas en las piernas. Así que Judy Roberts y su esposo presentaron una demanda contra el gobierno estadounidense. El gobernador Moore reclama $12 millones, aunque no espera obtener tanto. Judy, ¿por qué se puso la vacuna contra la gripe? Nunca me había puesto otras vacunas contra la gripe, pero sentí que esta vez se trataba de una epidemia importante. Y la única manera de prevenir una gran epidemia de una variedad de gripe realmente mortal era que todos estuvieran inmunizados. ¿Dónde apareció por primera vez esta supuesta variedad mortal de gripe? ¿Dónde golpeó por primera vez en 1976? Todo comenzó aquí mismo, en Fort Dix, Nueva Jersey, en enero de ese año, cuando varios reclutas empezaron a quejarse de problemas respiratorios, un poco como tener arena en la garganta. Un médico militar entonces envió muestras de sus exudados de garganta al Laboratorio de Salud Pública de Nueva Jersey, para saber qué microbios circulaban aquí. Una de esas muestras provenía de un soldado, David Lewis, que había salido de su cama de enfermo para participar en una marcha forzada. El soldado Lewis se desplomó durante esa marcha y su sargento lo reanimó practicándole respiración boca a boca, pero el sargento no mostró ningún signo de enfermedad. Unos días después, el soldado Lewis falleció. Sí, él Padece la enfermedad. Y si es potencialmente mortal, puede matar a un joven sano. Un maestro de mediana edad no tiene ninguna oportunidad. El laboratorio de Nueva Jersey identificó la mayoría de las muestras de garganta de estos soldados como el tipo habitual de virus de la gripe que circulaba ese año, pero no pudieron determinarlo. ¿Qué tipo de virus se encontraba en el cultivo proveniente del soldado fallecido y de otros 4 que estaban enfermos? Enviaron los cultivos al CDC para análisis. Días después, el veredicto fue gripe porcina. Esta epidemia en Fort Dix afectó a pocos: el soldado Lewis, que falleció, y 4 compañeros que se recuperaron totalmente sin vacunarse. Sí. Si en ese momento hubiera sabido que el chico estaba en cama, que se levantó y salió a marchar a la fuerza, luego se desplomó y murió, nunca habría aceptado que nos vacunaran. La razón de nuestra recomendación no se basaba en la muerte de una sola persona, sino en el hecho de que, cuando observamos un cambio en las características del virus de la gripe, esto se convierte en un enorme problema de salud pública en este país. El doctor David Sanser, entonces director del CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, hoy trabaja en el sector privado. Él fue quien diseñó el programa contra la gripe porcina y lo prometió. Comenzó a administrar la vacuna contra la gripe a los estadounidenses en octubre, 1 de octubre. ¿Cuántos casos de gripe porcina se habían notificado en todo el mundo en aquel momento? Se habían reportado varios casos, pero ninguno había sido confirmado. Habían habido casos en Australia, como ya había informado la prensa. La prensa reveló casos de... No se ha confirmado ninguno. ¿Has descubierto alguna vez otros brotes de gripe porcina? ¿En cualquier lugar del mundo? No. Ahora, casi todo el mundo tenía que recibir la inyección en un centro de salud público donde quizá no hubiera ningún médico presente. Por lo tanto, correspondía al CDC elaborar una especie de formulario de consentimiento oficial, proporcionando al público toda la información necesaria sobre la vacuna contra la gripe porcina. Este formulario indicaba que la vacuna contra la gripe porcina había sido probada. Lo que no decía era que, después de finalizar esas pruebas, los científicos desarrollaron otra vacuna. Y fue esa la que se administró a la mayoría de las 46 millones de personas que recibieron la inyección. Esa vacuna se llamaba X53A. ¿Se probó alguna vez el X53A en el K1? Yo.
No puedo decirlo. Debería. No lo fue. Bueno, No lo sé. bueno, pensaría que usted es responsable del programa. Debería revisar los archivos. No he revisado eso desde hace un tiempo. El formulario de información, el formulario de consentimiento, también debían advertir a las personas sobre cualquier riesgo de complicaciones graves después de la inyección. ¿Pero lo hizo? No, nunca había oído hablar de otras reacciones aparte de dolor en el brazo, fiebre y ese tipo de cosas. El esposo de Julie Roberts, Jan, también recibió la inyección. Sí, miré ese documento, lo olí. Nada indicaba un ataque al corazón ni el síndrome de Guillain-Barré, que desconocía. ¿Y si personas del gobierno, del Centro de Control de Enfermedades, realmente lo supieran? ¿Qué piensa usted al respecto? Deberían habérnoslo dicho. ¿Alguna vez alguien vino a hablar con usted para decirle, ¿sabe qué? Chicos, existe un riesgo de daño neurológico si participan en un programa de vacunación masiva. No. ¿Nadie lo ha hecho nunca? No. ¿Qué estabas diciendo, Michael Adweck? Sí. El doctor Michael Adweck dirigió el equipo de vigilancia del programa de gripe porcina en los CDC. Su trabajo era descubrir qué tipo de complicaciones podían ocurrir después de la inyección e informar de sus hallazgos a las autoridades pertinentes. ¿Lo sabía de antemano, doctor Adweck? Que ya había habido informes de casos de trastornos neurológicos, de enfermedades neurológicas aparentemente asociadas a la inyección de la vacuna contra la gripe? Absolutamente. ¿Lo sabía usted? Sí. ¿Cómo la supo? Consultando la literatura científica, claro. ¿Informó usted a sus superiores, a los responsables del programa de vacunación contra la gripe porcina, sobre la posibilidad de trastornos neurológicos? Absolutamente. ¿Qué diría si le dijera que sus superiores afirman que usted nunca les informó sobre la posibilidad de complicaciones neurológicas? Eso es absurdo. No puedo creer que hayan dicho que desconocían la existencia de enfermedades neurológicas asociadas a la vacunación contra la gripe. Eso es simplemente falso. ¿Sabe? Se lo dije, doctor. Adweck nunca me comunicó su opinión al respecto. Hazlo, adelante. Así que supongo que es absolutamente necesario que formulemos esta hipótesis. Entonces, ¿por qué ese informe de su propia agencia, fechado en julio de 1976, menciona las complicaciones neurológicas como una posibilidad? Creo que el consenso era que la comunidad científica consideraba que las pruebas que relacionaban los trastornos neurológicos con la vacunación contra la gripe no eran suficientes para considerar que esa asociación era real. ¿No pensaba usted que era necesario informar al pueblo estadounidense sobre esta información? Creo que, a lo largo de los años, hemos intentado informar al pueblo estadounidense tan completamente como nos ha sido posible. Para informar a los estadounidenses sobre la gripe porcina, el CDC del Dr. Censor ayudó a crear la campaña publicitaria, alentando la vacunación. Aquí hay un extracto de un documento de una de sus agencias. Notas internas planificaban esta movilización para vacunar a la población. La vacuna contra la gripe porcina fue tomada por muchas personalidades importantes, se escribía. Por ejemplo, el presidente Ford, Henry Kissinger, Elton John, Mohamed Ali, Mary Tyler Moore, Rudolf Nureyev, Walter Cronkite, Ralph Nader, Edward Kennedy, etcétera, etcétera. Es cierto. No conozco ese documento en particular, pero sé que al menos en ese grupo, el presidente Ford sí recibió la vacuna. ¿Habló usted con esas personas de antemano para saber si pensaban vacunarse? No lo sabía. ¿Alguien lo sabía? No lo sé. ¿Obtuvo usted el permiso para usar su nombre en su campaña? No lo sé. Marie, ¿recibió usted la vacuna contra la gripe porcina? No, no lo hice. ¿Dio usted permiso para que usaran su nombre diciendo que lo había hecho o que iba a hacerlo? Absolutamente no, jamás. ¿Le preguntó a su propio médico si debía ponerse la vacuna contra la glifosina? Sí, creía que era una moda.
Pero me resistía porque desconfiaba de tener los síntomas que a veces acompañan a este tipo de vacunación. Entonces, ¿no lo hizo? No, no lo hice. ¿Diste al médico por té? Sí, Y luego, está encantado de que no me pusiera esa vacuna. ¿eres tú el responsable? ¿Qué caso es responsable? Ay, aquí está tu estrategia publicitaria, de la cual tengo una copia aquí. ¿Quién lo firmó? Este no está firmado. Pero admitirás que este era tu plan para algo similar. Eso. Podría venir del Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Podría venir del SAC. No lo sé. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Ya han pasado 3 años desde que te enfermaste de GBS, ¿verdad? Así es. Según usted, ¿el gobierno federal ha sido justo con usted respecto a su solicitud? No, no lo creo. Parece que esto se sigue demorando una y otra vez, y realmente no veo ninguna salida para las señoras. En lo que respecta a los casos de Guillain-Barré, supuestamente, El exsecretario de Leo, Joseph Califano, también estaba preocupado por el hecho de que no se veía un final a la vista. Así, hace 1 año y medio, prometió que el tío Sam eliminaría la burocracia para las víctimas que sufren de GBS y pagaría rápidamente. no deberíamos imponerles una norma imposible o demasiado difícil de alcanzar para demostrar que han sido perjudicados. Incluso si pagamos a unas cuantas personas, unos cuantos miles de dólares a personas que tal vez no lo merecen, creo que la justicia exige que paguemos rápidamente a quienes verdaderamente lo merecen. ¿Quién toma la decisión de ser tan inflexible en cuanto a las regulaciones? Hey, Bueno, supongo que ese es el Ministerio de Justicia. Griffonville avanza hacia el set. Hey, Está bien, el Ministerio de Justicia ha aceptado la declaración que hice. Fue validado palabra por palabra con los abogados del Ministerio de Justicia, por mi nuevo abogado. y esta declaración decía, en esencia, Esta declaración decía que debíamos compensar las reclamaciones relacionadas con el síndrome de Guillain-Barré independientemente de la negligencia del gobierno federal, si fue resultado de la vacuna antigripal tocina. Y creo que el gobierno sabe que tiene miedo. Si esto se alarga lo suficiente, la gente acabará por rendirse. Dejarán de insistir. Soy un poco más tajante en mis opiniones que mi esposa, porque fui yo quien pidió, quien le dijo a Judy que se vacunara. Ella no iba a hacerlo. Ella nunca se había puesto una vacuna. Y estoy enojado con mi gobierno porque ellos conocían los hechos, pero no los hicieron públicos. Porque si lo hubieran hecho, la gente no se habría vacunado. Y mañana pueden venir a decirme que va a haber una epidemia, aunque la gente caiga como moscas a mi alrededor. Nunca más me pondré una vacuna que mi gobierno me diga que debo ponerme. mientras tanto, Judy Roberts y unas 4,000 personas más, como ella, siguen esperando su día ante la justicia. Instructivo, ¿verdad? Parece que estamos viendo lo mismo que vivimos en 2021. Pero ¿cómo es posible que nos repitan las mismas tonterías? Simplemente porque ha pasado el tiempo y se olvida rápido, ya que estamos sometidos a un bombardeo publicitario, las vacunas son buenas para la salud, nos salvan, etcétera, etcétera. Solo quiero volver sobre algunos elementos del video. El joven que murió estaba muy cansado, incluso enfermo. Cuando le pidieron hacer un entrenamiento agotador, murió después de enfermarse. ¿Qué hay de normal en eso? De hecho, era de esperarse. Además, el oficial que intentó socorrerlo le hizo respiración boca a boca y este último no se enfermó. Algunas otras personas reclutadas se enfermaron, lo cual es comprensible dado el esfuerzo que también tuvieron que hacer y se recuperan después de unos días. Así que, en realidad, nada fuera de lo normal. Ni siquiera hubo transmisión de enfermedad. Se realizan pruebas y, para horror de todos, se trata de un virus de gripe porcina. Vamos a morir todos. Rápido, rápido. Hay que vacunar a todo el país. ¿No les recuerda esto a las pruebas que los fieles de la religión de las vacunas hacían con tanto celo? Recuerdo muy bien a mis colegas de trabajo, alumnos modelo que seguían escrupulosamente las directrices médicas.
Debería decir más bien las directrices religiosas. Algunos estaban en muy buena salud y el test daba positivo. Otros estaban muy enfermos y el test daba negativo. Había de todo y cualquier cosa. Todos se volvían locos. Y yo miraba ese espectáculo con mucho desánimo. Veía delante de mí todo lo que me habían enseñado mis padres. También notaron que se preparó una vacuna y, aparentemente, no causaba demasiados efectos secundarios y que otra fue administrada a la gente. Notaron cómo los vacunaban como si fueran ganado. Da la impresión de ver vacas que pasan delante de un ganadero que va a marcarlas. Lo mismo ocurrió con el COVID. La vacuna administrada no era aquella sobre la que se habían hecho pruebas. ¿Recuerdan que al principio las vacunas debían conservarse a menos de 80 grados bajo cero y luego, unos meses después, ya no importaba? El contrato de Pfizer también indica que ninguna vacuna tiene número de serie, lo que demuestra que hacían lo que querían. También notaron que algunas figuras públicas, como la actriz Mary Tyler Moore, fueron utilizadas para incitar a la población a vacunarse. Incluso cuando ella misma lo dijo, era falso, no estaba vacunada. Bien, eso me recuerda a Olivier Véran, ministro de Salud francés, quien frente a las cámaras de televisión se hacía vacunar en una puesta en escena que permite dudar de que realmente hubiera producto en la jeringa. Las estadísticas con las vacunas siempre son las mismas. Un efecto grave o una muerte por cada 1000 inoculaciones. Es una locura, de verdad. Realmente nos toman por tontos. El progreso, eso dicen. 40 años después, los mismos efectos, siempre los mismos problemas nerviosos. Guillain-Barré, Creutzfeldt-Jakob. Y ahí pienso en la esposa de Mark Doerr, que murió a causa de este tipo de enfermedad. La vacuna de 1976 contenía mercurio y formaldehído. ¿Saben por qué se utilizan estos adyuvantes? Porque si no, la vacuna no tiene ningún efecto. ¿Saben por qué las vacunas contienen aluminio? Porque si no, no funcionan. ¿Saben qué contienen, entre otras cosas, las vacunas COVID de ARNM? Polietilenglicol. Casi nunca se había inyectado en humanos antes de esta campaña mundial. El polietilenglicol se fabrica a partir del petróleo y contiene impurezas cancerígenas como el óxido de etileno y el 1,4-dioxano. Eso está bien, aún así, no querrán matarnos a todos. Bueno, es legítimo preguntárselo. Y luego llegamos a las indemnizaciones prácticamente nulas. En Francia, 5 años después de la vacunación masiva obligatoria contra el COVID, entre 150 y 200 personas han sido indemnizadas por 200.000 declaraciones, es decir, aproximadamente 2 millones o 20 millones de casos reales, ya que hay que multiplicar los casos declarados por 100 o por 10 para obtener los casos verdaderos. 2.000 muertes declaradas, lo que supone entre 20.000 y 200.000 muertes reales a causa de las vacunas. ¿Tiene ganas de recibir una vacuna después de esto? Peor aún, ¿tiene ganas de recomendar una vacuna a las personas que ama? Bien, yo no querría estar en el lugar de quienes ejercieron presión sobre otras personas para que recibieran la vacuna contra el COVID y las demás. Que cada uno decida por sí mismo lo que va a poner en su cuerpo, pero no esperen que las amables autoridades sanitarias les den dinero si tienen un problema. Hasta pronto para más información. They stole our breath, they stole the open sky, said it's for